Bienvenidos, buen día. El día de hoy en una nueva sesión de nuestro curso de electricidad y magnetismo empezaremos el tema de magnetismo como finalización del curso. El capítulo 27 de nuestro libro nos habla del campo magnético y las fuerzas magnéticas. ¿Cómo comienza este capítulo? Voy a empezar hablando de algo muy conocido por todos. Alguna vez hemos tenido la experiencia de estar con los imanes. Y pues con los imanes nosotros sabemos que si los enfrentamos por sus polos, que históricamente fueron llamados polo norte y polo sur, estos se atraen. ¿Sí? Si enfrentamos el norte y el sur, entonces vemos que aparece una fuerza llamada fuerza magnética, es decir, sentimos una fuerza de atracción, pero si enfrentamos los polos iguales, estos se van a repeler. Pero ¿cómo funcionan los imanes? Pues dejémosle esta tarea a alguien que sabe, que es esta página llamada Curiosamente. Les dejo el link ahí abajo en la descripción para que ustedes lo revisen y después de revisar continuar este video. Después de haber visto el video, vamos a entender que como después del funcionamiento de los imanes, como ya sabemos qué significa norte, polo sur, que es un campo magnético, qué cosas puede atraer y por qué no, y por qué las atrae. Dice, cualquiera de los polos de un imán de barra atrae un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo. El hierro como material magnético por excelencia. Recordemos que hay más, ahí en el video nos decían que hay varios más, como un clavo. En este ejemplo pues vemos que nosotros podemos hacer estas prácticas cogiendo un imán y atrayendo clavos, puntillas, clips, que es una actividad interesante que uno ha hecho por lo menos una vez en la vida. Pero bueno, metámonos de lleno en lo que significa los polos magnéticos después de haber visto un poco de la historia y el entendimiento de los imanes. Tal vez el concepto de polos magnéticos parezca similar al de carga eléctrica, y los polos norte y sur parezcan análogos a la carga positiva y a la carga negativa. No obstante, tal analogía puede ser errónea. Si bien las cargas positiva y negativa existen aisladas, no hay evidencia experimental de que exista un polo magnético aislado. Los polos siempre ocurren por pares, como nos explicaba en el video. No significa que exista una zona norte y una zona sur. Significa que es la dirección del campo magnético, perdón. Y este campo magnético se evidencia, lo que acabo de decir se evidencia es en lo siguiente. Si un imán de barra se parte en dos, cada extremo se convierte en un polo. La existencia de un polo magnético aislado o monopolo magnético tendría implicaciones significativas para la física teórica. Se han efectuado búsquedas intensas de monópolos magnéticos, pero hasta ahora alejadas del éxito. Si tenemos un imán y lo partimos por cualquier zona, no importa si no es la mitad, nosotros no aislaremos el norte y el sur. Lo que tendremos es nuevos imanes. Pero acabamos de hablar de la fuerza y el campo. Entonces estas fuerzas deben producir campos, pero acá pasa algo muy interesante y es lo siguiente. Para introducir el concepto de campo magnético de manera adecuada, repasaremos nuestra formulación de las interacciones eléctricas, que es como comenzamos nuestro curso, donde introdujimos el concepto de campo eléctrico. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas. 1. Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico E en el espacio circundante. Entonces, cuando la carga eléctrica está en reposo, nosotros podemos entender que en el espacio circundante hay un campo eléctrico y es vectorial. 2. El campo eléctrico ejerce una fuerza F igual a Q por E. Lo que entendemos es que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección del campo eléctrico sobre cualquier otra carga Q que esté presente en el campo. A esto le vamos a llamar cargas de prueba. Entonces las cargas pues se ven afectados por los campos eléctricos de alguien de otra carga que esté generando un campo. Pero miren el símil que hay entre el campo magnético y el eléctrico. Describimos las interacciones magnéticas de manera similar para el magnético. 1.
Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. Entonces, lo que quiere decir esto es que con los laboratorios que hemos hecho hasta el momento, sabemos que las cargas en movimiento o las corrientes móviles crean campos magnéticos. Entonces, como ya ellas son cargas eléctricas, tienen su campo eléctrico, pero además si están en movimiento, crean un campo magnético. Eso no había sido descubierto sino hasta el siglo XIX, inicios del siglo XIX. El campo magnético ejerce una fuerza F sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Es decir, el campo magnético sí ejerce una fuerza, pero no en la misma dirección del campo. Y eso lo vamos a ver gracias a algo llamado la fuerza de Lorentz, que es el producto vectorial o producto cruz, como se conoce en algunas partes, entre la velocidad y el vector velocidad y el vector campo magnético, multiplicado por un escalar que es la carga. Esto se define como la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento. Tal vez para algunos sea nuevo el concepto de el producto vectorial o el producto cruz, o no se recuerde hasta la fecha. Se sugiere estudiar la llamada regla de la mano derecha. Después de ver este video, que también va a estar en la descripción, vamos a entender la regla de la mano derecha. Entonces, hay dos formas en las cuales nosotros podemos utilizar la regla de la mano derecha. Primero, utilizar la mano derecha. Segundo, todos sus dedos, esta primera regla dice que sus dedos, así con la palma, indican la dirección del campo magnético. El dedo pulgar indica la dirección de la velocidad. Entonces miren que el pulgar se puede mover formando una L 90 grados o cualquier otro ángulo. En general lo vamos a poner que sean perpendiculares, es decir, formando como una L entre el pulgar y el índice. Y la palma, hacia donde apunte la palma, es la fuerza magnética. Hay otra regla que dice que coloquemos la fuerza con el pulgar. Entonces siempre formando una L, una pistolita. Esta configuración no puede cambiar acá esta parte. La dirección de la velocidad, en este caso yo sé que dice corriente, pero después vamos a ver eso, pero por ahora es la velocidad de las cargas. Apunta con el dedo índice y con el dedo corazón se apunta el campo magnético. El campo magnético se puede mover, ¿sí? Pero esta configuración no. Esto es decir, la velocidad nunca la pueden poner, la pueden mover apuntando por ejemplo hacia la pantalla, como está la mano ahí, siempre formando esta L, una pistola, y el campo magnético sí. Y lo que nos damos cuenta es que la regla de la mano derecha nos indica que el campo magnético o el plano del campo magnético y la velocidad siempre es perpendicular a la fuerza. Es decir, es matemáticamente imposible que haya fuerza en la misma dirección del campo magnético. No ocurre. Esas son cosas que siempre confunden a los estudiantes. Por favor, repasar esta ley, que es la más importante para entender la fuerza magnética, lo conceptual. He aquí un problema. Este es el ejemplo 27.1 del libro. Dice fuerza magnética sobre un protón. Un haz de protones, que la carga es la misma del electrón pero positiva, 1.6 por 10 a la menos 19, se mueve a 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético con magnitud de 2 teslas. Recordar que la unidad física del campo magnético son los teslas, dirigido a lo largo del eje Z positivo, que para nosotros va a ser saliendo de la pantalla, como se indica en la figura. Ya la muestro. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ, con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. Calcule la fuerza del protón. Entonces recordemos que el protón es positivo. Por ahora en mi imagen, por favor van a obviar que dice negativo, sino van a poner positivo. Y viene una partícula y se está moviendo en este campo. Voy a explicar el campo magnético por qué lo colocan así. Hagan de cuenta que tienen una flecha y la lanzan hacia la pantalla. A medida que la flecha se va alejando de ustedes o entrando en la pantalla, nosotros vemos la cola.
la cola de la flecha. Entonces cada vez que vean una configuración así de puras X, significa que el campo magnético está entrando en el plano. ¿Qué pasa si está saliendo? ¿Cómo se dibujaría? Pues lo que veríamos es una flecha, la punta de la flecha, entonces veríamos puntos. ¿Bien? Entonces punticos, punticos, punticos indica que el campo magnético sale de la pantalla. En este caso, como son X, vemos la cola y significa que el campo magnético está entrando. Recordemos, acá vamos a suponer primero que es positivo. Entonces, ¿cómo se moverá en ese campo magnético? Se moverá con la trayectoria 1, 2 o 3. ¿De qué depende? De la regla de la mano derecha. Voy a realizar este ejercicio haciendo con las dos reglas. Voy a usar esta regla primero, en donde el campo magnético son los 4 dedos. Entonces los 4 dedos los vamos a apuntar hacia la pantalla. Espero que lo estén haciendo. La velocidad, recuerden, formando aquí como una L entre el índice y el pulgar. Entonces, sin dejar de apuntar con la mano derecha los 4 dedos a la pantalla, apunten hacia la derecha con su pulgar. Y entonces la palma de la mano estará hacia arriba. Es decir, que una carga positiva, cuando entra un campo magnético, siente una fuerza hacia arriba, en este caso. Así porque la palma queda apuntando hacia arriba. Entonces, describiría la trayectoria 1, siente una fuerza hacia allá. Voy a usar ahora la regla, esta siguiente regla. El campo magnético es su dedo. Recuerden que siempre deben estar haciendo la L en la pistola. Y el campo magnético es su dedo pulgar. El dedo pulgar lo van a apuntar hacia la pantalla. Sin dejar de apuntar a la pantalla con la mano derecha, van a apuntar con el índice hacia la derecha. Entonces, apuntando con el corazón o el dedo grosero, que llaman algunos, hacia la pantalla, y el dedo índice hacia la derecha, vemos que si lo hicimos bien, el dedo pulgar queda apuntando hacia arriba. Y nuevamente pues nos confirma que cualquiera de las dos reglas nos explica que esta carga positiva recorre la trayectoria 1. Pero ¿cómo recorrería la trayectoria 3? Pues resulta que cuando es negativo, nosotros al resultado final, si nos piden la velocidad o la fuerza, invertimos la dirección del dedo, pero en nuestra mente, porque en nuestra mano pues no podemos cambiar el dedo apuntando hacia arriba y luego hacia abajo sin mover los otros dedos. Entonces, si fuera una carga negativa, pues lo que tendría que pasar es que se mueve en esta dirección. La fuerza que siente es hacia abajo, por ser carga negativa, es decir, se invierte la dirección. ¿Y qué pasaría para que una carga estuviera en la trayectoria 2? Puede pasar de dos maneras: que no haya campo magnético, es decir, ella puede seguir ahí si no hay campo magnético, o que el campo magnético esté en la misma dirección, o sea que el campo magnético apunte hacia la derecha o apunte hacia la izquierda, porque si son paralelos pues no hay fuerza de Lorentz por la definición matemática. Así matemáticamente tenemos lo siguiente: la magnitud de la fuerza de Lorentz es la magnitud de la carga por la magnitud de la rapidez por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que formen el vector velocidad y el vector campo magnético. En este caso, en el ejercicio nos estaba diciendo que ellos dos formaban un ángulo de 30 grados, por lo cual tenemos una fuerza calculada de 4,8 por 10 a la menos 14 newtons, que se dirige hacia arriba, según la regla de la mano derecha. Pero las líneas de campo magnético son conocidas y hablaremos del flujo magnético. Cualquier campo magnético se representa usando líneas de campo magnético, del mismo modo que hicimos para el campo magnético de la Tierra. La idea es la misma que para las líneas del campo eléctrico estudiadas desde el inicio del curso. Se dibujan las líneas de modo que la línea que pasa a través de cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético B en ese punto. Igual que lo hicimos con las líneas de campo eléctrico, tan solo dibujamos unas cuantas líneas para que sean representativas, pues de otra manera ocuparían todo el espacio. Donde las líneas de campo adyacente están cerca entre sí, la magnitud del campo es grande. Donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección del campo magnético
en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan. Y entonces hay un símil entre el campo magnético y el campo eléctrico. Se puede realizar, ojalá buscaran en la web, en un video, donde puedan replicar cómo ver las líneas de campo magnético. Colocan dos imanes y ven lo genial que las líneas se pueden representar. No es solo una idea matemática. Quiero hacer una anotación acá importante de algo que le sucede a los estudiantes si no se menciona. Y es que el campo eléctrico y la fuerza tenían la misma dirección vectorial cuando vimos el campo eléctrico. Entonces, esa idea, como hay tantos símiles como atracción, repulsión, el campo, entonces se traen una idea incorrecta que la voy a mencionar acá. Dice, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. Las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de la línea del campo. Como mencioné, por eso es importante entender la regla de la mano derecha. El plano en el que están el campo magnético y la velocidad, el vector de la velocidad, siempre es perpendicular a la fuerza magnética. Yo les comentaba hace un momento que ellos no pueden, matemáticamente por su definición, no pueden tener nunca la misma dirección. Les dice, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección del campo. La dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad, según se expresa en la ley de la fuerza magnética. Es decir, para que yo sienta fuerza, si esta carga se mueve en la misma dirección del campo, no hay fuerza. Si esta carga está en reposo, tampoco hay fuerza magnética. Pero si ya se está moviendo en cualquier otra dirección que no sea paralela al campo magnético, pues aparecerá una fuerza. Y entonces llegamos a una ley conocida, la ley de Gauss, que se mencionó cuando vimos la ley de Gauss para el campo eléctrico, que es una ley muy poderosa. Pues miren hasta dónde alcanza a llegar. Flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo. Definimos el flujo magnético phi de B o phi sub B a través de una superficie, al igual que definimos el flujo eléctrico en relación con la ley de Gauss. Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área de A. Para cada elemento se determina el campo perpendicular, la componente del campo magnético normal a la superficie en la posición de ese elemento, como se ilustra. De la figura, el campo magnético, la magnitud del campo magnético perpendicular es B por el coseno de phi, donde phi es el ángulo entre la dirección del campo magnético y una línea perpendicular a la superficie. Hay que tener cuidado de no confundir phi minúscula con phi mayúscula B, que uno es el ángulo y el otro es el flujo. En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definimos el flujo magnético como una diferencial de flujo a través de esta área como normal. Entonces llegamos a la definición como habíamos visto la ley de Gauss para el campo eléctrico, en donde el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico producto punto por el diferencial de área, pues teníamos una diferencial de flujo eléctrico. Y si integramos todas esas diferenciales, pues obtenemos el flujo total. Entonces el flujo total a través de la superficie es la suma de las contribuciones de los elementos individuales. Si hacemos correctamente la integral, tenemos esta definición. Esta ecuación utiliza los conceptos de área vectorial integral de superficie. El flujo magnético es una cantidad escalar. Entonces, a pesar de que uno diga que es un flujo, recordemos que la analogía es que nada fluye. Aquí realmente nada fluye. Es un escalar. Y entonces, como es un flujo en donde nada fluye, pues no es un vector. Es decir, cuando digamos que el flujo entra o sale, realmente pues no está entrando ni saliendo nada. En el caso especial en que el campo magnético es uniforme sobre la superficie de un plano con área total, la magnitud del campo magnético perpendicular y el ángulo phi son los mismos en todos los puntos de la superficie, y por lo tanto no necesitamos hacer la integral, sino tenemos esta definición.
Vamos a usar esta definición en un problema. Cálculos del flujo magnético. En la figura que les estoy mostrando acá abajo, muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esta área es de 0,90 miliweber, recordar que el flujo magnético tiene unidades de Weber, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector área. La vista en perspectiva muestra que está formando un ángulo de 30 grados, pero en la vista de perfil identificamos que, según la definición matemática, recordar que el área, el vector de área, es normal a la superficie, y ese vector con la dirección del campo magnético es la dirección que se coloca en la definición matemática. Por lo tanto, no son 30 grados, son 60 grados por geometría. Así, de la definición del flujo despejamos el campo magnético, que recordar que era miliwebers, el área que nos lo daban, de centímetros cuadrados lo pasamos a metros cuadrados, y por el coseno de 60, no de 30, como nos mostraba la figura, por geometría, por favor analizarlo, y tenemos una cantidad de 6 teslas, el campo magnético. Entonces ese campo magnético pues es el que hace terminar nuestro ejemplo. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. ¿Qué tenemos acá? Si nosotros, o si el campo magnético es lo suficientemente grande para que cuando él entre quede atrapado en el campo, describirá un movimiento llamado movimiento circular uniforme, en donde esta es la conclusión: el movimiento de una partícula cargada bajo la influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. Entonces esta rapidez constante hace que describa una superficie circular en la mayoría de veces. Dice: una carga que se mueve con ángulos rectos con respecto a un campo magnético uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque F y B, los vectores, siempre son perpendiculares entre sí. Recordar que esta fuerza pues sale de la fuerza de la ley de Lorentz, de la regla de la mano derecha, y esta fuerza apunta siempre hacia el centro, describiendo pues la trayectoria. Como hay una fuerza hacia el centro, hay una aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta es la rapidez al cuadrado sobre el radio que describa. Es igualando fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton, con la magnitud de la ley de Lorentz, en donde la magnitud del seno del ángulo, como son perpendiculares, es 1. Tenemos esta relación. Y vemos que acá pues un b cuadrado con un b solo queda 1, y despejamos el radio, en donde q y b pasa a dividir, y tenemos el radio de una órbita circular en un campo magnético. Es decir, nosotros podemos predecir el radio que va a efectuar una partícula si sabemos su masa, su rapidez, la carga y el campo magnético. En un ejemplo puesto, dice: movimiento de electrones en un horno microondas. El magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia de 2450 MHz. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia? Como va a describir un movimiento circular, recordamos nuestra la frecuencia angular, que es una rapidez angular, que se define como 2pi por la frecuencia. Como nos dan la frecuencia, que mega es por 10 a la 6 millones, 10 por 10 a la 6 significa millones, tenemos este valor. Y despejando correctamente de la definición que les acabo de dar del campo magnético, pues recordamos que si yo tengo la rapidez sobre el radio, yo tengo la frecuencia angular. Entonces B sobre R es el valor de la frecuencia angular que acabo de calcular, y pues como nos están hablando de electrones, yo busco la masa del electrón y la carga del electrón, obviamente la magnitud sin el menos acá,
y obtengo el valor en teslas del campo magnético. Por favor, comprobar estos resultados para un mayor entendimiento. De nuevo con la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha me va a ayudar a identificar que yo puedo saber la fuerza o cualquier vector usando correctamente la regla de la mano derecha. Recomiendo hacer ejercicios. Los ejercicios pues los encuentran al final de la sección. De esa manera terminamos nuestra explicación. La práctica hacia el maestro, repasar los ejercicios, repasar la regla de la mano derecha. Muchas gracias.